Queridos amigos, hoy lo que ocurrió en el hospital dejó incluso a Jung y Joaika sin palabras. En solo unos minutos de una consulta prenatal aparentemente rutinaria, todo lo que parecía normal, de repente se volvió tenso hasta el punto de cortar la respiración. Joaika fue llevada a la sala de ecografía mientras Jung permanecía a su lado con la mano apretada hasta ponerse blanca. Pero ese aún no fue el momento que hizo que todos se estremecieran, porque justo después el médico entró inesperadamente en la habitación con 2 hojas en la mano, los resultados de los análisis y la primera ecografía del bebé. El rostro del médico se volvió serio, sus ojos fijos en ellos. Jung tragó saliva. Joaika contuvo el aire. ¿Qué les espera en esas 2 hojas? ¿Será una alegría o una noticia capaz de derrumbarlos? No apartes la mirada, la verdad se revelará justo ahora. La sala de ecografía estaba iluminada con una luz blanca y suave, y olía ligeramente a desinfectante. El ambiente era tan silencioso que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared azul pálida. Solo se oía el sonido constante del teclado del médico y la respiración agitada de Jung, que estaba tan pegado a Joaika, como si temiera que si la soltaba un segundo, ella se alejaría de su alcance. Joaika estaba recostada en la camilla con la camiseta levantada un poco, dejando ver su abdomen suave que subía y bajaba con cada respiración. La doctora, una mujer de mediana edad con un rostro amable pero serio, empezó a aplicar el gel sobre su vientre. Estaba frío. Joaika se estremeció y Jung enseguida se inclinó hacia ella poniendo su mano cálida sobre su hombro, la voz temblorosa. ¿Tienes frío? ¿Te duele? ¿Quieres que baje el aire acondicionado? Joaika soltó una risa suave, aunque en sus ojos todavía había tensión. No pasa nada, estoy bien. Pero por dentro no había nada bien. Su vientre estaba tenso por los nervios. Era su primera ecografía, la primera vez en la que podía saber si dentro de ella realmente había una vida. ¿Cómo no iba a estar asustada? La doctora colocó suavemente el transductor sobre su abdomen. Se escuchó un pequeño pop dentro del equipo. En la pantalla aparecieron unas manchas borrosas. Jung no entendía nada, pero aún así no apartaba la mirada como si intentara descifrar cada milímetro de esa imagen. Estaba tan cerca que la doctora tuvo que decirle: «Caballero, ¿puede hacerse un poquito hacia atrás para que pueda trabajar?» Jung se sobresaltó, se sonrojó y retrocedió medio paso, pero no soltó la mano de Joaika. La apretaba con tanta fuerza que a ella le dolía un poco la muñeca. «Tengo mucho miedo», murmuró él. «Lo sé», respondió Joaika con una sonrisa suave. En ese momento ella lo miró detenidamente. Su pelo despeinado por la prisa, sus ojos enrojecidos por la preocupación, la manera en que se inclinaba hacia ella como si pudiera protegerla solo con su cuerpo, nunca lo había visto tan vulnerable. Jung, el hombre que había sido capaz de enfrentarse al mundo entero por ella, ahora temblaba solo por un posible latido débil en una pantalla. La doctora movió un poco el transductor. La pantalla parpadeó, luego se detuvo en un punto diminuto del tamaño de un frijol. Jung dejó de respirar. Joaika también. La doctora asintió ligeramente y habló con una voz suave. «Ahí está. El corazón está latiendo». La sala entera pareció contener el aire por un segundo hasta que Joaika llevó la mano a la boca con los ojos muy abiertos. Jung se quedó paralizado, la boca entreabierta sin poder articular palabra. La doctora continuó. «El embarazo tiene un poco más de 6 semanas. El ritmo cardíaco es bueno. La mamá está bien. No veo nada anormal». Una frase tranquila, pero que hizo que Joaika rompiera a llorar. Las lágrimas bajaban por su sien. No era por miedo, ni por dolor, era felicidad. Una felicidad tan grande que le apretaba el pecho. Jung seguía inmóvil. Pero de pronto, como si le encendieran un interruptor, se inclinó hacia la pantalla y preguntó en voz baja: «¿Esa es nuestro bebé, doctora?» «Sí», respondió la doctora con una sonrisa. Jung tragó saliva. Sus hombros anchos temblaban claramente.
No se atrevía a tocar la pantalla, solo miraba, como si estuviera viendo algo sagrado. Huayca lo miró con la voz rota. «Hung, míralo. Es nuestro. De verdad es nuestro». Él se inclinó de inmediato y besó su frente, besó incluso las lágrimas que no habían terminado de caer. «Gracias por darme esto». Su voz se quebró por completo. La doctora intervino suavemente. «Ahora voy a imprimir las imágenes. Recuerden comer bien y descansar». Huayca se secó las lágrimas y asintió. Hung respondió rápido: «Sí, doctora, lo que usted diga. Yo haré todo». La doctora se rió. «El que necesita descansar es su esposa, no usted». Aquello hizo que Huayca riera entre lágrimas y que Hung se rascara la cabeza avergonzado. Cuando la doctora salió a imprimir los resultados, la sala quedó en silencio. Hung se sentó en el borde de la camilla, tomó la mano de Huayca con ambas manos, inclinó la cabeza hasta apoyar la frente sobre ella. «¿Te duele algo?» «No, amor. Estoy simplemente feliz». Él levantó la cabeza con los ojos llenos de gratitud. «Lo prometo. Desde hoy te voy a proteger el doble. Desde ahora, tú eres las dos personas más importantes en mi vida». Huayca sonrió mientras volvía a llorar. «Ni siquiera sabes si será niño o niña. Sea lo que sea, será mi hijo». La frase llenó el ambiente de una calidez suave. Incluso las partículas de polvo en la luz blanca parecían brillar más. La doctora regresó con dos imágenes, una del embrión y otra del latido. Huayca las tomó con las manos temblorosas. Hung se colocó detrás de ella, abrazándola por los hombros mientras miraba las fotos por encima. «Es nuestro bebé», susurró la voz quebrándose en cada palabra. «Tan pequeño y tan fuerte». Huayca sonrió acariciando la foto. «Se parece a ti». Hung la abrazó por detrás y le dio un beso largo en el cabello. «Gracias por darme la oportunidad de ser padre». Las lágrimas que cayeron sobre el hombro de Huayca no eran de ella, eran de Hung. Lágrimas raras de un hombre fuerte pero lleno de heridas del pasado. Ese día él sanó. Afuera se oían los altavoces del hospital llamando a los pacientes pasos que iban y venían. Pero en esa pequeña sala el tiempo parecía detenido. La doctora anunció: «Todo está bien, el bebé está sano, la mamá también, felicidades a los dos». Fue como un veredicto de felicidad. Huayca se levantó y Hung la sostuvo como si su vientre llevara algo frágil como el cristal. Ella soltó una carcajada. «Despacio, no estoy tan débil». «No, ya eres una mamá embarazada», respondió él muy serio. Los dos salieron de la sala de ecografía de la mano. La luz del pasillo del hospital les iluminó la cara brillante como un nuevo comienzo. Y en ese instante, cuando Huayca puso la mano sobre su vientre y Hung colocó su mano encima, los dos entendieron. Desde hoy ya no son solo dos, oficialmente son una familia. La habitación del hospital estaba completamente blanca con un ligero olor a desinfectante. La luz del atardecer entraba por la ventana y caía sobre la sábana donde Huayca estaba sentada. Ella se recostaba contra el cabecero con las manos entrelazadas con fuerza. Hung estaba justo al lado, casi sin apartar los ojos de su rostro, como si temiera que algo malo pasara en el instante en que dejara de mirarla. El silencio era tan profundo que se escuchaba claramente el tic-tac del reloj en la pared. En el pasillo los pasos de los médicos resonaban rítmicamente, pero para Huayca, cada paso hacía su corazón latir más fuerte casi hasta ahogarla. Hung apoyó una mano en su hombro con una voz baja pero cálida. «No te preocupes demasiado. Pase lo que pase, estoy aquí, siempre». Huayca tragó saliva intentando asentir. Pero la verdad era que estaba tan nerviosa que las piernas le temblaban. Desde que la doctora dijo que ya estaban listos los resultados junto con la ecografía oficial, su corazón había estado pesado como una piedra. Y entonces un toc-toc suave golpeó la puerta, suave pero retumbó directo en sus pechos.
La puerta se abrió. La doctora entró. Era una mujer de mediana edad, el cabello recogido y llevaba 2 hojas en la mano, los resultados de sangre para medir el nivel de HCG, y una ecografía impresa con mucha más claridad que la anterior. Su mirada hacia ellos bastó para ver lo nerviosos que estaban. Jung se levantó de inmediato incluso antes de que la silla terminara de moverse. «Doctora, ¿cómo salieron los resultados?» Su voz tembló tanto que hasta Huayca lo miró con ternura. La doctora se acercó al borde de la cama, observó a los dos y sonrió con calma sin hablar aún. Colocó las hojas sobre la mesita y las ordenó con cuidado antes de sentarse. Ese gesto lento solo aumentó la tensión del ambiente. Huayca contuvo el aire aferrándose a la manta. Jung se quedó quieto con los puños cerrados. La doctora los miró y finalmente habló. «Felicidades. Solo eso. Una palabra». Pero fue como una flecha que rompió de golpe toda la angustia guardada desde la mañana. Huayca abrió la boca sorprendida. Jung miró a la doctora y luego a Huayca como si no pudiera creer lo que había oído. La doctora levantó el resultado y señaló un apartado. El nivel de HCG aumentó como debe ser. Todo corresponde a un embarazo de 6 a 7 semanas. No veo nada anormal. Huayca llevó la mano a la boca, sus ojos parpadeando una y otra vez por la emoción. Jung preguntó con la inocencia de alguien que no se atreve a creer en un milagro. «Entonces, ¿es real de verdad? Vamos a tener un bebé». La doctora rió. «Mira esta ecografía, te quedará más claro». Le mostró la imagen. Un puntito brillante aparecía al centro con un latido parpadeando constante, firme, lleno de vida. En ese momento Jung quedó paralizado. Se sentó en el borde de la cama con las manos en la cabeza y los ojos rojos. Huayca lo miró confundida. «Jung, ¿qué te pasa?» Él no respondió. Solo tocó la ecografía muy despacio como si temiera romper algo frágil. Luego agarró la mano de Huayca y ella pudo sentir claramente cómo le temblaba. «Es nuestro bebé. De verdad es nuestro Huayca». Su voz se quebró como si saliera detrás de miles de emociones acumuladas. Huayca empezó a llorar. No pudo contenerse. Tapó su rostro con las manos, pero las lágrimas se filtraban entre los dedos. Jung la abrazó enseguida llevándola contra su pecho. «No llores. Está bien. Estoy aquí. Te cuidaré. Te lo prometo». Pero él era quien lloraba más. La doctora esperó un momento antes de continuar. «El bebé está bien, pero Huayca necesita descansar, comer a tiempo y evitar el estrés». Jung asintió con fuerza. «Sí, doctora. Sí, yo me encargo de todo. De todo». La doctora los miró con simpatía. «Es normal estar nerviosos siendo padres primerizos, pero si se apoyan así, estoy segura de que el embarazo avanzará muy bien». Huayca se secó las lágrimas y asintió. La doctora les entregó las hojas. «Guarden esta ecografía. Es el primer recuerdo con su bebé. Y aquí está el informe completo. Ya pueden pasar a recoger el carnet de control prenatal». Jung tomó las hojas con ambas manos como si fueran de oro. Las leyó una por una, aunque no entendía casi nada de números, pero las miraba como si fueran el documento más importante de su vida. Huayca le susurró. «Déjame verla también». Jung se sobresaltó y le entregó la ecografía con un respeto exagerado. «Tómala con cuidado. Si se rompe, me voy a morir de tristeza». Huayca se rió entre lágrimas. «No soy una niña». Pero cuando vio la imagen, sus labios temblaron otra vez. «Es tan pequeño, pero es nuestro bebé». No pudo decir más. Jung le pasó un brazo por los hombros. Su mano temblaba, pero estaba llena de calor. La doctora se levantó y ajustó su bata. «Si aparece algún síntoma extraño, vengan de inmediato. Por ahora pueden irse». Sonrió por última vez y salió dejándolos solos. Apenas la puerta se cerró, Jung se volvió hacia Huayca. Le tocó el vientre con una suavidad extrema. «Aquí hay una vida, un bebé con la sangre de los dos». El rostro de Huayca se suavizó como la luz del atardecer. Jung la miró largo rato y luego la abrazó por completo.
Prometo que desde hoy no tendrás que preocuparte por nada. Te cuidaré a ti, cuidaré al bebé. Cuidaré a los dos con todo lo que soy. Huayca apoyó la cabeza en su pecho, escuchando su corazón. Un latido firme lleno de decisión y amor. Confío en ti, dijo en voz baja. Hung le acarició el cabello y soltó lo que llevaba tiempo guardando. Antes tuve miedo de perderte, de perder a Tony. Me sentí inútil porque no pude protegerte. Pero esta vez, no dejaré que nadie les haga daño. Ni mi madre, ni el pasado, ni siquiera yo. Huayca levantó la mirada hacia él, sus ojos profundos cálidos con un futuro completo dentro. Ya somos una familia, Hung. Él la besó en la frente. Sí, somos una familia. La ecografía quedó entre los dos pequeña, temblando con el aire frío del cuarto. Pero para ellos era la prueba de un comienzo nuevo. Una vida nueva. Un camino nuevo. Un corazón pequeño latiendo al mismo ritmo que los suyos. Afuera la luz del atardecer caía sobre el pasillo del hospital como una bendición silenciosa. Y en esa habitación blanca y tranquila, Hung y Huayca se abrazaron por mucho tiempo sabiendo que desde este momento el futuro ya no tenía dos personas, sino tres, una familia. La voz se le cortó, las lágrimas le caían sobre las manos huesudas. Huayca la miró en silencio. Ella también había sufrido, había sido lastimada hasta el punto de huir para escapar del control de esa misma mujer. Pero la persona sentada frente a ella ahora ya no era aquella mujer dura de antes. Era una madre desgastada por el arrepentimiento. Hung está trabajando fuera, dijo Huayca suavemente, pero vuelve esta tarde. La señora Hung abrió los ojos sorprendida. En ellos había esperanza, pero también miedo. Podría decirle que su madre quiere verlo si él no quiere. Yo me quedo lejos solo para mirarlo desde afuera. Huayca vio la sinceridad y el temblor en su voz. Se lo diré. Esa misma tarde, Hung regresó. En cuanto cruzó el patio, Huayca salió a recibirlo, pero su expresión diferente lo alarmó. ¿Pasa algo?, preguntó él. Huayca le tomó la mano y lo llevó adentro. Sentada en la silla, estaba su madre abrazando el título de propiedad con el rostro cansado, pero los ojos llenos de esperanza. Hung se quedó paralizado. El ambiente se volvió pesado, casi inmóvil. La señora Hung se levantó y habló con la voz temblorosa. Hung, conseguí recuperar la casa. Aquí es tuya. Extendió el título hacia él sin poder controlar el temblor en sus manos. Hung no lo tomó. Miró a su madre con más dolor que enojo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando más sufrieron Huayca y yo? Usted se fue. La señora Hung rompió a llorar y cayó de rodillas frente a él. Me equivoqué demasiado. Lo siento. Te suplico que me perdones. Hice todo esto solo para llegar a este día, para tener la oportunidad de decirte lo siento mirándote a la cara. Hung dio un paso atrás. Sentía que el corazón se le partía en dos. Él había deseado que su madre entendiera. Había querido una familia completa. Pero la herida era profunda, y el pasado todavía dolía. Huayca le tocó suavemente el brazo y susurró. Ann, todos cometemos errores. Lo importante es que sepan volver. Ella lo ha intentado. Hung cerró los ojos. Una lágrima cayó. Miró a su madre, una mujer anciana arrodillada temblando como si fuera a desmoronarse. Y entendió que perdonar no es ser débil. Perdonar es la única forma de seguir viviendo. Se acercó y la ayudó a levantarse. Levántese. Yo aún no puedo olvidar todo, pero voy a intentarlo. Usted también tiene que hacerlo. Por esta familia. La señora Hung rompió a llorar abrazando a su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, los tres estaban tan cerca como una familia de verdad. Y en ese momento la respuesta se hizo clara. Hung aceptó y perdonó, aunque doliera. Pero era el único camino para empezar de nuevo.